Buen día, presidente. Dalia Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Bueno, ayer, el fin de semana fueron días de manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Ayer, desde el sábado, Frena llega al Monumento a la Revolución, intenta avanzar hacia el Zócalo capitalino y se queda en el Palacio de Bellas Artes. Ellos dicen que no se van a ir hasta que usted renuncie, pero, en primera preguntarle… ¿cuál es la razón por la cual no pudo avanzar hasta el Zócalo capitalino? Si se les va a permitir llegar hasta aquí, para empezar con ese tema. Bueno, pues que tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer, están acampados, yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces, yo en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie. Es un método democrático. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten, y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí apalenque Chiapas, ¿no? Si el pueblo dice que me quede, pues termino en el 2024. Ese es el procedimiento establecido. Antes se tenía que esperar a que terminara el sexenio. Ahora existe este mecanismo de revocación del mandato. Yo quería inclusive de que fuese antes. También se puede, si convencen a los legisladores de la oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta de revocación de mandato se llevara a cabo el mismo día de la elección, es decir, en junio del año próximo. Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo de que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Ese es un procedimiento. También, si no cambia la fecha, que yo estaría de acuerdo en que se adelantara, para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo. Si no es así, pues entonces vienen las elecciones también de junio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, los que nos apoyan, que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya transformación, los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Entonces tienen esa posibilidad. ¿Cuánto falta de aquí a junio? Pues menos tiempo, que serán 9 meses, ¿no? Aproximados. Entonces tienen también esa posibilidad. Y pues que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador, reaccionario. Es cosa de que se junten. Allá en Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, pues ya fue un mitin del PAN. Ahí estaba senador Madero, que tiene aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gobernatura. Nada más que ojalá y se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña. Pero bueno, ya es muy claro de que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua, porque se va
a renovar el gobierno de Chihuahua, va a haber elecciones de gobernador en Chihuahua en junio del año próximo. Entonces, ahí está ese grupo, estos también, porque tienen relación con este otro grupo que se llama Frena, y pues tienen también a los intelectuales orgánicos que también están en contra de nosotros, y los expresidentes, Salinas, Calderón, otros. Entonces pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo. Nosotros vamos a seguir garantizando las libertades. ¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo, esta manifestación? Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación, y la verdad que sí queremos cuidarlos. En ese mismo tema, preguntarle qué dice usted respecto de que ahora se manifiestan como años antes tanto criticaron las casas de campaña nuevas, diciendo que iba a haber, que había 1,000 o 500 casas para quien quisiera quedarse a acampar ahí, para pues que se hiciera más grande el movimiento. Pues es su derecho de ellos, hay que garantizarlo. Nada más que tiene que ser auténtico, no es manifestaciones en carro. Ahora pues fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles, porque yo caminé durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento, y cuando estuve en casa de campaña, pues ahí dormía. Por eso tengo autoridad para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes. ¿Qué dato tiene? ¿De cuántos son? No quiero hablar del tema porque hay que respetar, aunque se trate de una persona, de 10, de 15, de 20, de 1,000, de 5,000, de 10,000, de los que sean, hay que respetar. Las provocaciones a las que se refiere es porque había otras manifestaciones. Sí, también. había otras manifestaciones, y el cuidado de la catedral por parte de la autoridad, porque está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación. Pero no se refiere a ellos, sino a las otras manifestaciones, o como para dejar claro quién podría haberle hecho daño a la. Es cuidar nada más, que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo. Gracias, presidente. En un segundo tema, el asunto de la semana pasada se reunió Alfonso Romo con algunos legisladores y también presidentes de cámaras en Monterrey para ver el tema de la zona acerera y de carbón allá en Coahuila, sobre todo por lo que se está viviendo en torno al asunto de Altos Hornos. Según un boletín del legislador Armando Guadiana, del senador, decía que Alfonso Romo hablaba del compromiso del gobierno federal para atender el tema de pues tener algunas acciones concretas para resolver esta situación de crisis que se está generando en la zona, porque bueno, pues por un lado está el proceso legal, que ya sabemos, por otro lado está también el tema de los empleos. ¿Cómo va a actuar el gobierno federal y qué propuestas habrá para este sector, sobre todo la industria acerera y del carbón? Sí, miren, lo primero es que se repare el daño que se causó con la compra de parte del gobierno, la venta de parte de esta empresa del señor Ancira de una planta de fertilizantes que en el marco del llamado Pacto por México se compró a un sobreprecio que se calcula de más de $200 millones. Era una planta parada, inactiva, se podría decir chatarra, porque llevaba como 16 años sin actividad. Entonces se hizo un avalúo a modo y se pagaron $200 millones del presupuesto público de Pemex por esa planta. Esto está en la misma denuncia que hace
el señor Lozoya, pero desde antes ya nosotros habíamos hecho esta denuncia, de modo que se tiene que reparar el daño. Ellos dicen que no, pues entonces no podemos hacer nada porque existe esa deuda con el pueblo de México. Los de Altos Hornos, una vez un nuevo socio, quien quería adquirir la planta, porque todavía no ha quedado esto claro, quien estaba en tratos para comprar Altos Hornos o comprar acciones, el señor Julio Villarreal nos mandó a decir que si él adquiría Altos Hornos, él iba a hacerse cargo del pago por el sobreprecio en el caso de la planta fertilizante. O sea, que iba a reparar el daño. Y le dijimos que aceptábamos, porque nos mandó a preguntar que si podríamos estar de acuerdo, y dijimos que sí. Incluso hasta se mencionó la posibilidad de que pagaran poco a poco, desde luego no a largo plazo, sino que se diese una recuperación en el tiempo que vamos a estar en el gobierno, que recuperáramos todo. Pero después, yo creo que mal asesorados, ya ven cómo son algunos abogados, no todos, porque entre más se enredan las cosas, pues más ganan ellos. Es como los fiscalistas que les dicen a las empresas, a los bancos, a los grandes contribuyentes: no te preocupes, no vas a pagar eso de impuesto, y los meten en problema, porque ya no es el tiempo en que estaba tomado el SAT, que los despachos fiscalistas, despachos fiscales y abogados eran los que mandaban. También en el caso de la corrupción, habían abogados famosos que hasta que se anunciaban, dice: no tengo ningún cliente en la cárcel, todos están afuera, porque pues se toleraba la corrupción y todo era influyentismo. De modo que después de que yo planteé esto aquí en el Reforma, salió la declaración de que ellos no se hacían cargo de pagar los $200 millones o que no iban a reparar el daño. Pues yo dije: no hay ningún problema, si no hay reparación del daño, pues debe de continuar el juicio. Es importante el debate, es decir, ¿por qué es esta transformación? ¿Qué es lo que había antes? Antes era el control, el monopolio de la discusión pública. Ahora es muy evidente de que estos intelectuales se manifiestan y aparece su manifiesto en todos los medios, en todos, y dicen que no hay libertad, en todos, una gran difusión, como la manifestación de Frena. Solo se equipara con el amarillismo acerca del manejo de la pandemia, pero muchísima información. Ayer salió una carta donde les contestan a los intelectuales orgánicos, al grupo que encabeza Enrique Krause y Aguilar Camín, que eran pues los jefes de la intelectualidad durante todo el periodo neoliberal, los dos, porque ellos, además de sus empresas editoriales, tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades, en centros de investigación, o sea, eran padrinos en el mundo intelectual. Pero la carta que salió ayer no se difundió, la de respuesta. Entonces, para equilibrar, hoy vamos a poner las dos. O sea, también nosotros vamos a poner aquí la de los intelectuales orgánicos y luego ponemos la otra, porque esta es información para la gente. Porque si no, la gente puede ser que se entere de la carta de los intelectuales orgánicos. ¿Salió la de la otra carta en el Reforma hoy? Les pregunto. No salió, ¿verdad? Bueno, pero ahora, por eso es importante esta conferencia, porque aquí hay equilibrio. Antes, solamente era la opinión oficialista, ahora no, ya es distinto. A ver, ponemos las dos cartas, ¿no? Y nos ayudas, Jesús, a leerla. ¿O creen que perdemos el tiempo con esto? No, ¿verdad? Es bueno, porque es civismo, es pedagogía política. La política es un noble oficio, decía don Jesús
Oye, Ceroles, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, vamos a darnos un tiempecito. O ya está. Tú las lees, ¿no? Las dos. Esta es la primera carta que salió, el desplegado que salió publicado en varios medios. Vamos a poner la carta. Se titula En defensa de la libertad de expresión. Está firmada por 650 personalidades, intelectuales, académicos, gente del Grupo Nexos y de Letras Libres. Y dice así: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno, y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Esto tiene que parar. Y están las 650 firmas a continuación. Y la otra carta que se difundió ayer, que está firmada por 28,000 personas, hasta donde se tiene información, dice así, es en respuesta al desplegado que se leyó, y dice: el 17 de septiembre, un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores divulgaron un documento titulado En defensa de la libertad de expresión, en el que sostienen que ésta se encuentra bajo asedio en nuestro país y que con ello está amenazada la democracia. Critican el discurso presidencial porque estigmatiza, difama, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público, rebaja la tribuna presidencial, profiere juicios y propala falsedades y siembra odio y división en México. Estas son citas del documento. Acusan además de que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han llegado a la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes y atribuyen una declaración hecha a título personal y que de ninguna manera compartimos por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, al efecto de los dichos del mandatario. Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado, porque según ellos ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo y el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de Marras niega de manera contundente su principal aserto, que la libertad de expresión está bajo asedio. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia, y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir este debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico, en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión
y que es en realidad un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas. Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a una empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella, sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y las empresas privadas, que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productores de bienes de consumo, servicios o publicaciones. Otro tanto puede decirse de organizaciones ciudadanas, entre comillas, que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscaras la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a la pretendida lesión presupuestal a organismos autónomos, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el Gobierno federal, a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencias en el que vive más de la mitad de la población. Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río. Una vez más, exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aún así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. En suma, la supuesta defensa de la libertad de expresión alegada por los firmantes del documento de Marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del Ejecutivo Federal. Sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen de perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder. Celebramos y defenderemos con convicción la irrestricta libertad de expresión que impera en el país y el Estado de Derecho que, después de décadas de criminalidad gubernamental, empieza a convertirse en realidad en México. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie Su abusivo monopolio de la palabra ya terminó y no volverá.